una vez voy a compartir pantalla para que no se me olvide y ya está. Ok, a ver, todos los de aquí, los de allá y los del más allá. Hoy vamos a platicar sobre atributos estáticos, ¿sale? Déjenme abrir mi presentación para que podamos ir avanzando y haciendo algunos ejemplos. Esperen. Ok. ¿En casa ya ven la presentación, chicos? ¿Me indican, por favor? Ya, Sí, profesora. Sí, profe, ya. Gracias. Ok, espérenme, todo esto ya lo vimos. Ok, a ver. Silencio aquí y vamos a empezar. Fíjense bien, chicos, caritas acá. Vamos a ver un par de temas que son los últimos que nos faltan para ya cerrar este larguísimo tema 2, en donde incluimos también la parte de los métodos, ¿vale? Y vamos a hablar de lo que es la referencia dis o la palabra reservada dis, ¿vale? Esta palabra reservada se utiliza dentro del código en Java, ¿verdad? Básicamente tiene dos usos. Una es para poder diferenciar cuando alguna variable que no es un atributo de la clase se llame igual a alguno de los atributos de la clase o a todos los atributos de la clase. Entonces, mediante el uso de la palabra this, nosotros vamos a poder hacer o marcar esa diferencia para que Java sepa cuándo nos estamos queriendo referir al atributo de la clase y cuándo no, ¿sale? En el caso de la duplicidad en los nombres de las variables. Ese es el primer uso. Y el segundo uso, que vamos a ver ahorita mediante un ejemplo, es el poder realizar lo que se le llama llamadas anidadas. Es decir, que en una sola llamada yo pueda ejecutar varias acciones al mismo tiempo. A eso se le llaman llamadas anidadas, ¿ok? Esos son los dos principales usos de la palabra this dentro de nuestros códigos. Pero ahora, ¿qué significa this? ¿Sale? Como estamos leyendo aquí en la diapositiva, ¿sale? Me voy a ir basando aquí para que lo vayamos entendiendo. Dice, un método de una clase referencia a un miembro, a una variable o a un método simplemente escribiendo su nombre. Dice, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una clase que dice clase triángulo, en donde tenemos dos atributos de tipo doble privados, que es base y altura, ¿sale? Y tengo un método que se llama área, que devuelve un valor de tipo doble, es public, y lo que hace es retornar base por altura sobre 2, ¿vale? Entonces, dice, en el método área se hace referencia a las variables instancia o a las variables atributo, base y altura, pero ¿de cuál objeto? ¿Vale? Entonces, realmente nosotros vemos que ahí hace referencia a base y hace referencia a altura, pero no nos dice de una manera explícita a qué objeto pertenecen esas variables. ¿Cómo podemos nosotros saber o diferenciar a qué objeto pertenecen las variables? Bueno, recuerden ustedes que cuando nosotros creamos objetos, ¿verdad? Cada objeto de la clase va a tener su propia copia de los atributos y va a tener acceso a todos los métodos de la clase, ¿vale? Los métodos son compartidos, los atributos no. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, voy a utilizar aquí un Paint, espérenme. Espérenme porque esta cosa ya se movió. Right. ¿Qué le pasó? Y ya no se veía. Ok.
Fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir un Paint como pizarrón para que vean los de acá y los de la casa. Para ir entendiendo esa parte. Si yo creo un objeto de la clase, tengo una clase triángulo ahí, ¿no? Decía clase triángulo. Aquí vamos a ponerle triángulo. Y dentro de esa clase triángulo teníamos el atributo base y el atributo altura, ¿no? Entonces, si yo creo un objeto de esa clase triángulo, a este objeto le voy a llamar T1, ¿sale? De triángulo 1. Ese objeto triángulo va a tener su base y va a tener su altura, ¿vale? Por otro lado, si yo creo un segundo objeto triángulo, es decir, un objeto T2, ese objeto también va a tener su base y va a tener su altura. Pero la base y la altura de T1 es diferente a la base y a la altura de T2. ¿Hasta ahí estoy bien? ¿Sí? Ok, entonces, si nosotros mandamos a llamar y yo le digo T1.area, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando yo le digo T1.area, me voy a regresar a la diapositiva. La base y la altura a la que está haciendo referencia es a la del objeto T1, porque ese es el que está ejecutando la acción en este momento. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok. Ahora, si yo le digo que ahora va a ser T2.area, ¿verdad? Ahora me voy a ir a la diapositiva. La base y la altura que está en el método área pertenece al objeto T2, ya no al objeto T1, porque ahora T2 es el que está ejecutando el método. ¿Sí estamos bien ahí? O sea, que si ustedes se dan cuenta, lo que son los nombres de las variables o los nombres de los atributos solamente los estamos declarando una sola vez. No le estoy poniendo base 1, altura 1, base 2, altura 2 para cada uno de los triángulos, sino solamente lo pongo una vez. Y lo que marca la diferencia entre a quién pertenecen esas variables cuando mandamos llamar al método o a la acción, lo está especificando este objeto, el objeto que se encuentra del lado izquierdo al momento de hacer la llamada. ¿Hasta ahí estoy bien? ¿Sí? Ok, bueno. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Estarán pensando, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos platicando? Bueno, pues porque este objeto y este otro objeto, nosotros los vamos a poder referenciar con la palabra this. ¿Sí? This significa, lo voy a poner aquí con rojo, this significa que es la, la referencia del objeto que llama o ejecuta una acción o un método. Eso significa this, ¿vale? This es la referencia del objeto que llama o ejecuta a una acción o a un método. Cuando yo vea la palabra this, es como si estuviéramos poniéndole un sobrenombre al objeto. Es decir, que en lugar de que si se llama T1, pues le decimos this, ¿no? O en lugar de que si se llama T2, le decimos this. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces esa referencia va a cambiar de acuerdo a qué objeto es el que está ejecutando o llamando al método. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? ¿Sí o no? ¿En casa? Ok. De hecho, nosotros hemos estado utilizando this de manera implícita, ¿sale? Desde el momento en que nosotros estamos declarando estas variables aquí adentro de la clase y cuando esas variables son atributos de la clase, aquí yo ya estoy usando un this implícito, es decir, no lo veo, pero ahí está. ¿Estamos bien? Sin embargo, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar la palabra this de forma explícita, es decir, ponerla. Y son los dos casos que platicaba al principio. Nada más para cambiar la diapositiva, fíjense bien lo que dice la última viñeta. This es una referencia
al objeto que envía un mensaje o simplemente una referencia al objeto que llama o ejecuta a un método, que es lo que acabamos de poner en la lámina del Paint. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí o no, chicos? Chicos. ¿Sí? Claro. Entonces, vamos a ver. Dice, this fundamentalmente tiene dos usos. Ya habíamos dicho esto, ¿no? Dice, seleccionar explícitamente a un miembro de una clase con el fin de dar más claridad o evitar colisión de identificadores. En palabras cristianas, cuando una variable se llama igual a un atributo, yo voy a utilizar this para marcar la diferencia. ¿Vale? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si tienen oportunidad, abran su G-Creator y vayan haciéndolo conmigo para que lo vayan practicando. Entonces, déjenme abrir mi G-Creator, espérenme. Ok, el ejemplo que voy a usar es precisamente el que viene aquí en la diapositiva. No me quiero quebrar mi cabeza. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Me voy. ¿Mandé? ¿Qué pasó, José Armando? ¿Qué te inquieta? Voy a usar el mismo ejemplo que viene en la diapositiva, entonces mi clase le voy a llamar triángulo, tal como viene ahí. Nada más déjenme guardarla en el lugar adecuado para compartírselas después. Ahí está. Ahí está. Fíjense bien, entonces ahí está. Mi clase se llama clase triángulo, ¿sale? Tiene una base y tiene una altura. Estaba yo poniendo el import. Entonces, tiene una base, tiene una altura, ¿sale? Y quiero que observen algo aquí. Aquí hay un método que se llama datos triángulo, ¿sí? El método datos triángulo no devuelve nada, es público, pero recibe dos argumentos. Uno que es de tipo doble, que se llama base, ¿sale? Este que está aquí es un argumento. Esta base que está aquí es un atributo. Son dos variables diferentes, no es la misma variable, ¿sale? Entonces, aquí, déjenme ponerle, este es un atributo, y estos que están aquí, lo voy a poner aquí adelante, son argumentos. Entonces, quiero que observen que aquí dentro del cuerpo del método dice this.base igual a base, ¿no? Y luego dice this.altura igual a altura. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene la palabra this es el atributo, el que está aquí arriba, ¿sale? El que no tiene la palabra this es el argumento, el de aquí abajo. Si yo no le pusiera la palabra this y lo dejara yo así, va a funcionar, mas no va a ser lo que queremos hacer. ¿Funciona? ¿Compila? Sí. ¿Es correcto? No. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, ¿cuál es el atributo y cuál es el argumento? Si yo lo dejo sin la palabra this, ¿cómo creen que Java podría diferenciar entre el atributo y el argumento? Si no le pongo la palabra, si lo dejo así como lo estoy dejando. ¿Cuál sería, cuál creen ustedes que Java diría? Ah, pues... Sería por el orden. No. El que está base y la no sería la que está igual a base. Bueno, pero eso lo sabemos nosotros porque lo estamos viendo, ¿no? Pero el compilador de Java, para el compilador de Java esta base es igual a esta base, que es igual a esta base. Y el atributo se quedó en el olvido. ¿Vale? Y fíjense lo que va a pasar y la diferencia. Ahí les va. Lo voy a dejar primero así para que veamos qué sucede y voy a poner un método para imprimir, para que podamos ver. Datos muy rápido y vamos a imprimir para poder ver qué tienen las variables, ¿sale?
Fíjense bien. Voy a imprimir la base. Y voy a imprimir la altura. Entonces, ahorita no va a ser gran cosa nuestro programa, ¿sale? Simplemente un ejemplo. Déjenme poner un main para poderlo probar, si no, no vamos a poder. Voy muy rápido o algo, por favor, díganme y me regreso, ¿eh? ¿Rápido? Voy. Nada más déjenme poner mi main y ya me regreso. Espera. Me regreso. Aquí nada más estoy poniendo ahorita el main. Ahorita ponemos lo que falta. Entonces me regreso a la clase triángulo. Ahí está. Entonces, a ver, ¿qué tiene la clase triángulo? Nada más tiene base, altura, un método datos triángulo que no devuelve nada y ahorita recibe dos argumentos que se llaman base y altura y los asignamos. Y luego un método imprime datos que muestra la base y la altura, ¿sale? ¿Sí? ¿Todo bien? Me dicen cuando ya me pueda cambiar el mío. Una vez que terminen, la compilan para ver que no tenga errores, ¿sale? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Me cambio el mail? Díganme sí o no. Ya, profa. ¿Mandé ya? Ok. Aquí, chicos, ¿ya? ¿Ya lo compilaron? ¿Que no les marque error? Acuérdense que para compilar es este botoncito. El que dice build. No le den este porque este es para ejecutar. Ok. Bueno, a ver. Me cambio al main entonces. Fíjense bien. ¿Qué vamos a hacer en el main?
Así como le puse aquí en la imagen esta, que creamos un objeto T1 y un objeto T2, ¿vale? Vamos a crear estos dos objetos en nuestro mail. Entonces, le voy a poner triángulo T1 igual a new triángulo. Creamos el primer objeto y voy a crear triángulo T2 igual a new triángulo y creamos el segundo. Ya están los dos objetos. Las dos bolitas que dibujé aquí, estas dos, ya están creadas. ¿Vale? Me dicen si continúo o los espero. ¿Todo bien? ¿Aquí? ¿Segura? ¿Por qué pones cara de susto? ¿Sí? ¿De aquel lado allá atrás? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Allá? Ok, yo los espero. Ok, bueno. A ver, ya tenemos los dos objetos creados, ¿sí? Vamos a mandar llamar a los dos únicos métodos que tenemos. Primero con el objeto T1 y luego con el objeto T2. ¿Les parece? Entonces, a ver, con T1 mando llamar primero a mi método que se llama datos triángulo, ¿sale? Y se acuerdan que me pedía dos valores de tipo doble. Se los voy a poner de una vez. Le voy a poner 123.76, y el segundo le voy a poner 45.90. Ahí están mis dos valores dobles, punto y coma, ¿sale? Y con el mismo objeto T1 voy a mandar llamar al método que se llama imprime datos, ¿sale? Ahorita, nada más, ¿ok? Y lo voy a compilar y lo voy a ejecutar y quiero que observen qué pasa. Ya Armando ya vio qué pasa y él dijo, ¿qué pasó? Me pone base 0 y altura 0. ¿Qué pasó con el 123 y qué pasó con el 45.90? Pues se fueron al infinito y más allá. ¿Sale? ¿Ya vieron? ¿Por qué? A ver, me voy a regresar a la clase triángulo para que entendamos qué está pasando. Cuando mandamos llamar al método datos triángulo, le estoy mandando estos dos números, ¿sale? Entonces, aquí me cambio, en el método, el primer valor lo recibe base y el segundo valor lo recibe altura. Pero entonces, aquí estamos diciendo que base es igual a base, o sea, esta variable está recibiendo el mismo valor que traía desde el main, que es el 126 no sé qué. ¿Estamos de acuerdo? Y el segundo de altura, fíjense bien, aquí dice altura, que es esta altura, recibe lo que tiene altura, que es esta altura. ¿Sale? ¿Hasta ahí estoy bien? Pero entonces aquí nunca hice referencia a los atributos. Todo se quedó en estas variables, todo. Por eso, cuando yo mando llamar a imprime datos, esta base es esta de aquí arriba y esta altura es esta de aquí arriba, que nunca les pusimos los valores, porque nunca llegamos a ellas.
quedaron atrapadas en los nombres duplicados de estos dos argumentos. ¿Cómo le hago para solucionarlo? Ahí es a donde entra el dis, ¿sale? El dis solo se lo puedo poner a los atributos, no se lo puedo poner a los argumentos. Los argumentos no tienen dis, los atributos sí, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi atributo base reciba el valor del argumento base, entonces al atributo base le voy a poner la palabra dis. Y ahí ya lo diferenciamos, ¿vale? Al atributo altura le voy a poner la palabra dis. Y ahí ya lo diferenciamos. Ahora sí Java ya va a poder decir, ah, esta base es la de aquí arriba y esta altura es la de aquí arriba. Entonces, le voy a poner el valor que está llegando a través de los argumentos. Y fíjense la diferencia. Voy a compilar acá. No me marco error. Y me voy a regresar al main y lo voy a ejecutar. Ay. Perdón, chicos, debí debug. No quiero debug. ¿Ya vieron? Ahora sí ya aparecen los valores. Esa es la funcionalidad del dis. La diferencia entre ponerle dis y no ponerle dis cuando existe duplicidad en el nombre de las variables. Preguntas en casa, preguntas aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta acá? Me dicen si continuamos. Ok. Bueno, a ver, los espero tantito. ¿Ya es última clase o tienen otra? ¿Otra? ¿A qué hora sale? Jesús del Huerto. Hoy es las 8. ¿Mañana a las 8? ¿De la noche? Ah, pero entran tarde. Entran tarde. No, pues se refiere del básquet. Ah, bueno. Ay, presumido. De la selección de básquet. Pues miren que ya, si Dios quiere, el próximo año ya se activan los prenacionales. Ya se irán a viajar por ahí, por el mundo. Esperemos que ya. Bueno, ¿ya continuamos? Vale. Entonces, a ver, ese es el primer uso de la referencia dis. Diferenciar entre el nombre de los atributos con cualquier otra variable que se llame igual dentro de la misma clase. Hasta ahí estoy bien. Segundo uso del dis, ¿sale? Me voy a regresar al PowerPoint para que lo podamos ver. Dice aquí, lo voy a hacer más grandecito. Dice que un método devuelva al mismo objeto que lo llamó. Que un método devuelva al mismo objeto que lo llamó. Y fíjense bien, me voy a copiar de la diapositiva. ¿Por qué me hace estas cosas raras? Fíjense bien lo que voy a hacer. Me voy a copiar el constructor. Bueno, no es un constructor. Es un método que se llama visualizar, este que está aquí. Me lo voy a copiar y me lo voy a llevar al código. Y fíjense bien, el método visualizar, ¿qué me está devolviendo? No, bueno, sí, obviamente sí aquí abajo, pero me refiero aquí. ¿Qué significa que diga aquí triángulo? Un objeto, ¿verdad? O sea, el método visualizar me está devolviendo un objeto. Y entonces, aquí lo que está devolviendo, como bien lo dijo a ver si me acuerdo, Ulises,
nos está devolviendo this, retorna this. Entonces, aquí, en esta línea que tenemos aquí, es donde retorna el objeto que lo llamó. Y así como de, a ver, achis, ¿qué es eso? ¿Lo van a ver? Déjenme cambiar estas comillas feas que me van a marcar error si no las cambio. A ver, ¿dónde llamo a esto? ¿O quién lo llamó? ¿O de qué está hablando? Ok, a ver, me voy a ir al main. Aquí es a donde vamos a ver esa parte. Me voy a ir al main. Entonces, tengo dos objetos, T1 y T2. ¿Estamos de acuerdo? Bien, voy a usar T2 para este ejemplo. Fíjense bien, voy a decirle T2 punto datos triángulo y le voy a mandar un 11.89 y le voy a mandar un 34.7. ¿Sale? Y luego, fíjense bien, T2 punto, ¿cómo dijimos que se llamaba? Visualizar. Que hasta abajo. Dice, retorna this, quiere decir que retorna el objeto que lo llamó. Ahorita, el objeto que lo llamó es T2. Aquí, el objeto que lo llamó es T2. Eso quiere decir que, me voy a regresar, this en ese renglón es T2. ¿Sí estoy bien? Ok, me regreso al main tantito, pero si yo aquí le digo T1 punto visualizar, ahora, ¿verdad? En este renglón, en este que estoy señalando, this, ahora es T1. ¿Ah? El objeto que lo llamó. Depende quién lo llame, es quién es this. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Ok. Y entonces, fíjense bien, podrían estarte preguntando, ajá, ¿y eso como para qué, no? ¿Como para qué me sirve a mí saber eso? Bueno, fíjense bien lo que voy a hacer aquí. Me voy para el main. Como el método visualizar me devuelve al objeto que lo llamó, ¿verdad? Me devuelve al objeto que lo llamó, yo puedo convertir esto en algo como si fuera, por ejemplo, ay, ¿cómo se los pongo? Espérenme. Lo voy a poner en comentarios. Toda esta llamada, toda esta, cuando regresa de que manda llamar al método y lo regresa, pues le regresa al objeto que lo llamó y ya quedamos que en esa línea, ¿quién es el objeto? T1. Entonces, esto que tengo subrayado, eso que tengo subrayado, cuando regresa, equivale a que yo dijera otra vez T1. Nada más T1. ¿Sí estamos bien? Entonces, ahí te va, José Armando, para que no me pongas carita de qué está hablando esta señora que ya tiene hambre, ya se quiere ir a su casa. Bien, a ver. Estoy pensando, espera. Voy a utilizar este. Voy a mandar llamar. Fíjense bien, T1 punto visualizar. Voy a usar este primero, ¿sale? Y luego aquí le voy a poner un punto y quiero que observen qué está pasando. ¿Ya vieron? Me aparecen los métodos de la clase aquella, porque desde donde dice visualizar para atrás, cuando regresa, como estamos retornando un dis, se vuelve a convertir en un T1 solito, ¿vale? Y con eso entonces yo puedo mandar llamar a datos triángulo. Estoy haciendo las dos llamadas en una sola. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? ¿Sí? Y esas son los que se le conoce con lo que se le llama datos en cascada, llamadas en cascada. Este método, ¿verdad? Cuando regresa, todo esto se vuelve a convertir como si fuera T1 y entonces manda a llamar a datos triángulo. Eso es lo que sucede. ¿Sale? Primero, T1 manda a llamar a visualizar. Entonces se va
hace lo que tenga que hacer visualizar y cuando regresa, literalmente como lo estoy haciendo, esto se convierte en T1 y ahora manda a llamar a datos triángulo. Entonces manda a llamar a los dos métodos en cascada, así se le llama. ¿Ok? Vamos a hacerlo para que se vea. Déjenme regresar. Ahí está. A ver. Voy a dejar este. Dice. Ah, ya vi. Es que me faltan los valores. Perdón, perdón. Ahí va. Primero voy a visualizar 0. Ahí está. Base y altura. ¿Ya vieron? ¿Qué fue lo que vi? Ya no sé qué vi. ¿Qué hace visualizar? Ya. Ajá, es que lo manda con un system. Con razón no lo vi. Dije, ¿qué vi? Entonces ese debe estar aquí. Acá. Ajá. A ver, va de new. Para que lo veamos todos. ¿Quieren que deje ese system o mejor pongo un hot option paint para que nos aparezca? Porque ahorita se nos quedó ciego. Los escucho. Visualizar me manda con un system, por eso lo vemos en la ventanita del General Output. Entonces, mejor le voy a poner un hot option paint, ¿les parece? Para que lo veamos, porque si no se va por otro lado. Ahorita le compongo, pero. Y es más, me voy a atrever a hacer algo más, pero fíjense. Le voy a poner otro mensaje aquí. Estoy en visualizar, para que veamos que ahí está. Ahora sí, me regreso aquí y lo vuelvo a hacer. Entonces, fíjense, lo primero que hace es mandar llamar a visualizar este, ¿vale? Luego de ahí me pone base 0, porque todavía no le doy datos. Altura 0, porque todavía no le doy datos. Todavía no llego aquí. Después de ahí manda a llamar a datos triángulo y le pasa los dos valores que están aquí, 123 y 45, y luego mando a llamar a imprime datos, ¿ok? Entonces es ahí cuando veo 123 y 45. ¿Ya vieron? ¿Vale? Ok. De ahí lo que tendría yo que ver es, otra vez estoy en visualizar porque lo estoy llamando aquí abajo, y entonces me pondría 11.89 y 34.7, que es el del segundo objeto. Ahí está. ¿Vale? Aun cuando el método visualizar tenga el return this, ¿vale? No es necesario que yo lo cache. En la segunda llamada, en la de T2, no estoy cachando el bis. Lo dejo que se vaya, lo dejo pasar. Simplemente utilizo el método, ¿no? En el primer ejemplo aquí con T1, sí lo estoy cachando, lo estoy reutilizando. Acuérdense que les dije que cuando regrese de llamar a visualizar, toda esta parte, toda esta desde aquí, se convierte como si fuera un T1. Y entonces con ese T1 manda a llamar al segundo método, que es el método datos triángulo. ¿Vale? Y les decía que eso es lo que se conoce como una llamada en cascada. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? José Armando, te veo muy pensativo. ¿No? ¿Seguro? Entonces, ¿les puedo dejar tarea? No, no es cierto. Para mañana no les voy a dejar. Bueno, a ver, déjenme ver qué más dice aquí. Pues fíjense, vamos a hacer esto para que se vea mejor. Esto ya lo tenemos, esto ya lo tenemos, el visualizar ya lo tenemos, y faltaría el del área, ¿no? Vamos a poner el del área. Me lo voy a llevar. Vamos a poner el del área.
Voy a poner aquí abajo. Entonces, el área lo único que hace es retornar base por altura sobre 2, que es el área del triángulo, ¿no? Y fíjense lo que voy a hacer para que se vea más interesante este asunto. Voy a ponerle que el datos triángulo también devuelva dis, triángulo. Está. Entonces, fíjense, aquí en este método datos triángulo le estamos dando con todo al dis, ¿no? Porque lo estamos usando para diferenciar los que se llaman igual y aparte devuelvo el objeto que lo llama para que entonces yo pueda hacer una serie de llamadas en cascada. ¿Sale? Y ahí les va. Fíjense bien la llamada en cascada que vamos a hacer bien padre. Espérenme, no, aquí ya me equivoqué. Me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Ah, me sobra una llave. Ok, ahí va. Voy a comentar esto y voy a dejar nada más esa llamada en cascada. Lo voy a dejar ahí para que lo vean. Fíjense bien, primero voy a mandar llamar con T1 a datos triángulo, ¿sale? A datos triángulo y le voy a pasar dos valores, 12.5 y le voy a pasar 10.3, base y altura. Como le puse que el método datos triángulo me devuelve dis, voy a ocupar ese dis para ahora mandar llamar al método visualizar y poder ver los valores de la base y de la altura antes de calcular el área, ¿sale? Y por último, como visualizar me vuelve a devolver el dis, me lo regresa otra vez, con ese dis voy a mandar llamar al método área y el método área pues me devuelve base por altura sobre 2, que ya no es un dis, ya sería un qué. El base por altura sobre 2, ¿qué es? El área, pero ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es el cálculo? Entero, flotante, cadena, char, ¿de qué? Doble. Doble, exacto. Eso quiere decir que ese doble, pues lo puedo mandar a imprimir, ¿sí o no? Ok, pues lo voy a mandar a imprimir. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Esto corresponde al área, ¿no? Igual. Todo el chorizote que ya les había yo comentado, de las llamadas anidadas, pido los datos del triángulo, mando visualizar los datos del triángulo y a lo último mando calcular el área y aquí se termina mi Hot Option Paint. Lo único que va a hacer el Hot Option Paint de todo este chorizote que está aquí es imprimir el área. Eso es lo único que va a hacer. En lo demás, se va, le asignan los valores a la base y a la altura, regresa, se vuelve a ir, visualizamos los valores de la base y de la altura, regresa, calcula el área, la imprime y ahora sí ya termina. ¿Ya vieron? Y estamos haciendo todo eso en una sola sentencia, aprovechando el uso de la referencia dis. Y ahí va. Estoy en visualizar, 12.5, 10.3 y me tiene que imprimir el área. Y se acabó. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, pruébenlo. ¿Ya lo probaron? Pruébenlo. Cualquier duda, pregunta, me dice. En casa no hay dudas, José Hermanos. Podría moverle un poco, creo que no, bueno, no alcanzo a ver y no me sale. ¿A dónde? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? Hacia la izquierda. ¿Así? ¿Así está bien? Sí, está bien, gracias. ¿No? ¿Allá atrás, dudas? Ay, voy a parar porque me cansé. ¿Dudas, dudas? ¿Tú dices? Pero, a ver.
Los dos. Allá el visualizar y todo eso. Sí, sí, copiaste lo ya nomás. Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, no les voy a dejar tarea, les voy a dejar tarea mañana para el fin de semana. Pero, pues por hoy aquí nos vamos a quedar. ¿Ok? Entonces, los de casa y para todos voy a subir este ejemplo en el Teams para que ahí lo tengan como material de apoyo. Chéquenlo, vuelvan a repasar el concepto y mañana vamos a hacer otro ejercicio para entender bien el concepto. ¿Vale? Ok, bueno, pues nos vemos mañana. Que descansen, buen provecho si van a comer. Hasta luego, profe. Gracias, chicos. Hasta mañana. Mañana, Miss. Luego, Hasta mañana. hasta luego, maestra. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana.